ya el micrófono. Y hermano Leroy, ¿quién es el autor de las cartas paulinas? Saulo Pablo de Tarso, ¿no? Era el nombre compuesto. Bien, y la hermana Laura, ¿cuántas cartas o epístolas tienen las cartas paulinas? 13 cartas. Amén, 13 cartas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, recordad que estuvimos viendo Romanos, Primera, Segunda de Corintios, y ahora vamos a seguir con la carta de ¿qué pone ahí, hermana Raquel? Gálatas. La carta a los Gálatas. Bien, aquí vemos que es a la iglesia de Galacia. Esa iglesia pertenece a Roma, que se había extendido ¿por dónde? Hermana Sandra, ¿qué pone ahí? Roma estaba en Asia Menor. Exacto. Galacia estaba en Asia Menor, que pertenecía al Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano en ese tiempo estaba en expansión. Bien, fue escrita en Corinto, ¿sobre alrededor de qué años, hermana Yelén? 55 y 60 después de Cristo, aproximadamente, ¿de acuerdo? Es escrita en griego. ¿Y cuántos capítulos tiene, hermano Joel? 18. Amén, 18 capítulos. Siguiente diapositiva, por favor, hermano Pedro. Bien, fue escrita por dos situaciones. La primera situación, hermana Abigail. En defensa de la libertad cristiana. Amén, en defensa de la libertad cristiana que estaba siendo avasallada por, hermano Mael, la siguiente, la número 2. En contra de las enseñanzas judaizantes. Exacto, las mismas doctrinas, la ley se estaba imponiendo sobre los cristianos, ¿de acuerdo? Y el apóstol Pablo no es que estuviera en contra de la ley de Dios, sino que le estaban inspirando leyes que eran de los judíos, leyes verbales, leyes que no eran de Dios, sino que leyes más bien humanas, ese tipo de leyes que sabemos que estaban de los fariseos, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta es escrita por esos dos motivos, en defensa de la libertad cristiana y en contra de las enseñanzas judaizantes. ¿Amén? Bien, siguiente. El contenido de Gálatas, bueno, son 18 capítulos, como hemos visto, nuestro hermano Joel lo ha dicho. Se abre un prólogo, una saluda, una pequeña introducción, luego el evangelio que anuncia Pablo a los cristianos de libertad, no libertinaje, libertad en el Señor Jesús, fe y libertad cristiana. Ahí en los capítulos se los pongo porque como esto después ustedes lo van a tener, para cuando ustedes necesiten buscar, quieran un tema en concreto, puedan tener partido las cartas, los libros y puedan tener la información más fácilmente que ustedes lo puedan encontrar, ¿no? Siguiente diapositiva, el uso de la libertad y bueno, después una pequeña conclusión, ¿vale? Siguiente, ¿qué libro es? Hermana Elena. Efesios. El libro, bueno, la carta a los Efesios. Bien, el tema principal son dos. Amén. El primero, hermana Ainhoa, la primera, ¿cuál es? Reflexión sobre la iglesia perfecta. Bien, la reflexión sobre lo que es la iglesia. O sea, se habla sobre el cuerpo de Cristo, que somos uno dentro del Señor. Y dos, hermano Pedro, por favor. ¿Cuál es el segundo? Enseñanza sólida sobre la salvación. Exacto, es una enseñanza sólida. ¿Por qué? Porque no es algo abreviado, sino que profundiza el apóstol Pablo. Profundiza sobre la salvación y qué es que conlleva el sacrificio del cristiano. Realmente Efesios se habla muy en profundidad de lo que es doctrina, salvación, la doctrina de la salvación, del arrepentimiento, etc. Es un libro muy profundo, aunque corto. Siguiente diapositiva. Bien, ¿quiénes son los destinatarios, hermana Rosalí? ¿A quién se le envía a la iglesia?
Exacto, también está en Asia, pero Éfeso es una capital, es una ciudad importante, ¿de acuerdo? Por eso también es más extensa, es algo más fuerte esta carta, ¿de acuerdo? Y fíjense dónde la escribió el apóstol Pablo. Amén, hermana Sandra. Escrita en la cárcel de Roma alrededor de 331 después de Cristo. La escribió en la cárcel. Fíjense que el apóstol Pablo no se dio por vencido, sino que él ni bajó los brazos por estar en la cárcel, sino que escribió sobre la salvación y seguir adelante. Nuestro gran hermano y apóstol Pablo, que siempre nos da testimonio. Siguiente diapositiva. Bueno, vemos los contenidos. Amén, la hermana Joy, que empieza con qué empieza la carta. Con saludos, capítulo 1 y 2, y creyente en Cristo, la armadura de Cristo y conclusión, bendición. Amén. Son 6 capítulos, muy cortitos, ¿de acuerdo? Pero realmente nos habla de la armadura de Cristo, nos habla de cómo los hombres y las mujeres se tienen que respetar, la obediencia a los hijos, el creyente en Cristo, cómo caminar. Realmente es una carta muy importante y muy doctrinal. Amén. Y bueno, eso era todo. Amén por el día de hoy. Espero que les haya sido de bendición y el próximo domingo seguiremos con la enseñanza todos juntos, si podemos leer este texto bíblico. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante aprendiendo. ¿eh? Gloria al Señor.